Eso somos ya, ¿qué tal andamos? Voy a hacer un vídeo pues parecido al que he hecho en euskera sobre la temática de Palestina. Parecido, digo, más o menos con las ideas que allí digo, más o menos. Bueno, voy a hacer. A mí me parece que siempre lo habitual es que muevan a la gente, los dirigentes y gentes interesadas que hay por ahí, todos, a tomar partido sobre algo, sobre una posición. ¿Cómo te vas a quedar con los brazos cruzados y no sé qué y el otro? Y demás. Para mí, en ese aspecto, existe mucha confusión. Y entonces aquí tenemos yo veo que hay mucha confusión sobre la libertad, qué es la libertad, qué es un país libre, qué es sobre esas cuestiones. Aquí pues está Palestina libre y se está utilizando mucho pues la bandera palestina, que le llaman, ¿no? Que todos vemos por ahí, que está puesto. Entonces voy a hablar sobre la bandera palestina, ¿no? Pues parece ser que es esta, ¿no? Pues pone aquí que fue utilizada por primera vez por 1916 y es una bandera de la rebelión árabe y que luego también fue utilizada por la casa Hachemí. Sus creadores, diseñadores, se supone o se les atribuye a un inglés, Mark Sykes, porque estaba en la época de que los británicos estaban ahí pues gestionando las cuestiones, o también a Hussein ibn Ali, que era el último jerife de la Meca. Y esta era la bandera, ahí veremos los nombres, está todo puesto por ahí, y de Hiyaz. Hiyaz es la parte occidental de la península arábiga. Y bueno, esto los británicos pues movieron un nacionalismo árabe, digamos, panárabe o de la Liga Árabe, para crear estados y liberarse del Imperio Otomano. Y estuvieron ahí trabajando en Oriente Medio. Esta bandera también en 1928 parece ser que ya Jordania estaba en marcha, el reino de Jordania, y la adquirió el reino de Jordania y le puso esa estrellita que tiene ahí. Y así, pues hasta la Segunda Guerra Mundial, pues anduvieron los británicos, y al final de la Segunda Guerra Mundial se fueron los británicos. En esa época ya había, a finales del siglo XIX empezó el movimiento de los nacionalismos, también en todo el mundo, aquí también, en Euskal Herria, en el País Vasco también, y en otras partes, pues es un cambio sobre el ordenamiento de los territorios, digamos, de las naciones y demás. Y también los judíos estaban volviendo o yendo pues a su tierra, ¿no? Israel, Judea, Palestina. Palestina es el territorio, ese territorio que está ahí, ¿no? Entre el río Jordán y el mar, digamos, que conocemos. Entonces, en esa época también, cuando estaban los británicos, parece ser, hay datos más o menos, también hubo un movimiento de gente árabe de países cercanos, de Egipto, de otras, Jordania o Siria, de esas zonas, ¿no? Irak, pues porque había una bonanza, digamos, en la zona, en el territorio palestino, y también hubo movimientos, y cuando ya llegó a término la Segunda Guerra Mundial y el reordenamiento de las naciones y de un montón de sitios, ¿no? Pues ahí podemos ver que
también es la época de que surgió Pakistán oriental y occidental, que oriental sería luego Bangladesh, India, en Europa también, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido ordenamientos, en todos los sitios ha habido. Y ahí también pues pensaban, pues habría que hacer un Estado, y parece ser que no era posible hacer uno solo. Y llegaron, o había la posibilidad de hacer dos estados. Y en esa posibilidad pues llegó el momento y los árabes, el movimiento de la Liga Árabe, pues no estaban de acuerdo, y los británicos se fueron, y parece ser que los israelitas declararon la zona que estaban y demás, pues el estado de Israel. Y nada más hacer eso, pues empezó ¿no? Empezó el alboroto, digamos, o las rencillas y demás, y Egipto invadieron los países árabes limítrofes, intentaron invadir Israel y destruirlo. Egipto por el sur, Jordania por el este, Siria y Líbano por el norte, digamos. Y en esa guerra, que duró casi un año, 48-49, hubo un desplazamiento también de árabes de la zona de Palestina, y en cierto modo, porque esto lo dicen algunos, otros dicen otras cosas, pero como había la guerra y la invasión de las tropas limítrofes, era evidente, pues cuando una vez que termine la guerra y se haya pues destruido Israel, o anulado el Estado de Israel, pues ya volveremos. Parece ser que eso es lo que se creía, entonces mucha gente abandonó sus casas y sus territorios también. Pero resulta que Israel salió victoriosa y además consiguió más tierras, o en esa pelea, pues en esa guerra, pues consiguió también Sinaí, y fue algo no esperado. Y ya desde ahí, y en esa época en que estaban, parece ser que 500.000 de árabes palestinos, digamos, del territorio palestino, también pasaron a Jordania, y en esa época se empezó a utilizar la bandera de la Liga Árabe, panárabe, como bandera de Palestina, digamos, o de resistencia árabe, porque en realidad esa diferencia entre Palestina o los árabes y demás, pues se estaba gestando en ese momento, creo yo, y luego más tarde, y ya está en guerra, y la de guerras que han tenido y demás. Pero es interesante ver, en cierto modo, que el movimiento árabe se caracteriza por el Islam. El movimiento israelí, pues si vemos cómo es el funcionamiento de esa sociedad, podemos ver que el 20% de israelitas son árabes musulmanes, que se quedaron allí o están allí y viven allí, y tienen un ordenamiento, digamos, occidental. Allí pues la gente pues vive como vivimos nosotros, más o menos. Otra cosa es las sociedades circundantes, ¿no? Que vemos que según qué tipo de musulmanes sean, porque una cosa es ser musulmán y otra cosa es ser islamista, pues a todos se les encorseta a todo el Estado. Todo Estado que sea musulmán, pues
se intenta que las leyes y la aplicación sea musulmana también, ¿no? Y ahí ya vemos esas diferencias. Entonces, no sé, me parece interesante ver todo esto y que, hombre, la violencia es siempre violencia. Y ahí ya es muy difícil empezar a hacer algo. Yo creo que la superación será pues por justamente en la medida de que seamos capaces de crear una sociedad más libre, más humana, y esa sociedad podrá absorber, ¿no? Absorber lo violento que hay. No sé, era saber este comienzo que había. Ahora ya está muy enredado y las peleas siempre se enreda más. Ya veremos. Pero la bandera que ponemos, pues también saber qué historia tiene es interesante, ¿no? Más o menos va por ahí las cosas. Lo interesante es comprenderlos. Venga, Ondo Neville.